Hola a todos y todas, muy buenos días. Como siempre, ahora sí voy a parecer programa de radio, pero como cada semana siempre es un gusto pues compartir un ratito con ustedes acerca de estos temas que hemos realizado en la región. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué necesitamos, ¿no? ¿Qué necesitamos saber, qué necesitamos conocer, qué necesitamos considerar previo a hacer un ejercicio de microsimulación, ¿no? Imaginemos ayer en la tarde en otro webinar con los colegas del track en inglés, pongamos un ejemplo, ¿no? Imaginemos que somos el consultor y entonces vamos al país y llegamos con el gobierno y qué necesitamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que presentar? ¿Qué necesito solicitar y demás, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, de ese proceso, y Alberto, que es justamente el consultor estrella de estos temas y que ha tenido repetidamente estas visitas y estos diálogos con los gobiernos, les voy a poder platicar con mucho más detalle, ¿no? Entonces, Alberto, si estás listo, adelante, empezamos. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Como dice Lalo, parecemos programa de radio, un radio bastante globalizado por el tema de que estamos en diferentes partes del mundo. Miren, el día de hoy vamos a ver qué se requiere para realmente tener un ejercicio de microsimulación exitoso, y un poco, bueno, al final de las diapositivas lo vamos a ver como un rompecabezas, y es ir identificando si tengo las piezas adecuadas del rompecabezas para poderlo armar y tener mi modelo de microsimulación para el tópico que quiero analizar, ¿no? Entonces, miren lo que requerimos. Primero, es bien importante tener claro el objeto de estudio, y para algunos, para hacerlo más sencillo, una pregunta de investigación. ¿Y por qué es importante esto? Para evitar la dispersión de temática, que de repente el objetivo sea tan grande que disperse la energía del equipo o los esfuerzos del equipo y se abarque mucho, pero no se llegue a lo mejor a detalles finos sobre el proceso de microsimulación. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy claro es el objeto de estudio, y ver si ustedes quieren verlo con una pregunta de investigación, para poder tener también claro qué es lo que queremos obtener y cuáles son los efectos de determinada política pública. Para esto, para tener un buen objetivo, pues es necesario que ustedes estén en constante diálogo con las autoridades. ¿Para qué? Para ir delimitando adecuadamente el tema de estudio. A lo mejor ustedes ven el tema de estudio muy amplio, entonces habría que acotarlo, y de repente que el análisis que les está proponiendo la autoridad pudiera ser muy superficial, y ustedes decirle, mira, pero es que también podemos hacer esto. Entonces, son de los elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando inician el proceso de modelación. Y también, bueno, básicamente lo que nos ha pasado a Lalo, Iván y a mí, es también un ajuste de expectativas, ¿no? Muchas veces, por el tipo de institución a la que representamos, tiene expectativas muy altas, pero realmente para poder cumplir esas expectativas, pues requerimos de información que el propio gobierno les pueda dar, y muchas veces el tema de la información pues es el más difícil de obtener. En el otro caso la otra variable que me parece fundamental acá es el tema de
conocer el equipo de trabajo, ¿no? O sea, ver qué capacidades tiene el equipo de trabajo y las limitaciones, ¿no? En algunas ocasiones nos ha tocado, por ejemplo, que no tienen a lo mejor la formación que se requiere para la institución gubernamental, pero tienen las capacidades que nosotros requerimos. Entonces, esa parte nosotros la valoramos mucho, o en su caso tenemos en algunos momentos, nos ha pasado, personas que tienen otro tipo de capacidades, como es el caso de la georreferencia que les presentamos en la sesión pasada, y eso nos permite, bueno, empezar a tener resultados y que el miembro del equipo de trabajo, el integrante del equipo, pudiera hacer, por ejemplo, la georreferencia. Por ejemplo, en la última experiencia que tuvimos en Guatemala, ahí, por ejemplo, tuvimos un grupo muy heterogéneo, desde personas que manejaban muy bien la base de datos de encuesta de ingresos de los hogares, y había personas que nunca la habían trabajado, nunca la habían visto, y que tenían una formación muy técnica para lo que nosotros requeríamos. Por más que, por ejemplo, se intentó aprovecharla, hubo ahí un asunto de problemas con el acceso a la información, con las series de tiempo que se requerían para hacer el ejercicio que se intentó hacer, y bueno, intentamos acercarnos lo mejor posible a cierto tipo de modelos para ver las expectativas de crecimiento del gobierno, y por lo tanto ver los ajustes o posibilidades de ampliar el gasto público. El otro elemento que es importante es ir mostrando a las autoridades el avance del proyecto, ¿no? Justamente a las autoridades de la institución, o a los que nosotros tengamos como interlocutores, nosotros tenemos que estarle constantemente informando, ya sean en reuniones formales o informales, para que ellos vayan viendo el avance. Una experiencia que tenemos ahorita es el tema de que tanto Iván González de Alba como Lalo y yo estuvimos cada uno en posiciones diferentes en el ejercicio de simulación para México. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Iván y yo, Iván en ese entonces era parte de Cedesol, yo me reunía constantemente con él para irle mostrando los avances y los problemas que íbamos enfrentando durante el ejercicio de microsimulación. Y justamente luego en esas reuniones informales es donde uno lograba obtener las respuestas para solucionar algún problema que se enfrentaba, ¿no? Por ejemplo, el caso de energía eléctrica, la imputación para determinar las cantidades justamente surgió de esa conversación. O en el caso de Guatemala, en este asunto de ver la incidencia delictiva, bueno, un directivo insistía en que se podía hacer, ¿no? El tema de, con la encuesta, evaluar el problema de delitos en Guatemala. Bueno, ahí nosotros estuvimos muchos días indagando sobre qué se podía hacer con la base de datos que se nos proporcionaba, y en las reuniones que fuimos teniendo con el directivo, él empezó a ver que realmente no iba a obtener lo que él quería, ¿no? Entonces, aunque nosotros 2-3 reuniones después seguimos insistiendo en que, bueno, esto se podía hacer, él dijo, no, o sea, no es lo que yo quiero, ya dejémoslo así, para otra ocasión que se tenga la injerencia de la encuesta, pues pediremos que venga con las características que necesitamos para poder llevar a cabo esta idea. Entonces, esta plática que se tiene que tener con los diferentes actores, pues es
es fundamental también para ir viendo el ajuste de los plazos, ¿no? De los plazos del proyecto. Siempre hay que ser muy conservadores porque uno de repente dice, no, en tanto tiempo lo podemos terminar. Y muchas veces vamos a enfrentar en algunos temas condiciones nuevas que no habíamos tenido y que nos va a llevar a ser muy creativos para resolverlas. Por ejemplo, uno de los temas que más me ha dado problemas es los cálculos de Gini. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos, los institutos no te lo reportan de manera adecuada de cómo se hizo el cálculo, o hay algunos ahí conceptos que quedan medio ambiguos, y en algunos casos hasta los toman en cuenta 2 veces para bajar los índices de Gini. Entonces nosotros tenemos que buscar qué variable es la que hicieron que obtuvieran ese índice de Gini. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos un índice de Gini, a lo mejor por ejemplo con sueldos y salarios, que nos ha pasado en México, logramos índices de Gini de 60, de 0.6, que es muy alto para lo que está reportado en México. Y en México es de 0.44, 45, y si nosotros presentamos uno de 0.6, las propias autores van a decir, bueno, eso es autoflagelarse, y esto es muy cuestionable por tus resultados, ¿no? Entonces, para eso siempre hacemos el cálculo de Gini y tratamos de que sea lo más cercano a al reportado por la institución, ¿no? Ahí siempre tratamos de respetar esa condición, y luego incorporar, como lo hemos venido haciendo y platicando en los diferentes espacios con ustedes, de utilizar el Cacuani o el Reynolds-Smolensky para ver los impactos de la política pública sobre el índice de Gini. Y en el otro caso que es bien importante es tener un acceso directo a la información, ¿no? O sea, que tengamos la posibilidad de que la información que nosotros requerimos fluya de manera expedita y que sea lo que requerimos, ¿no? Ahí me voy yo atrás al caso de Costa Rica con el tema de los casados, que resultaba que la canasta de casados ya estaba convertida en kilocalorías y así estaba reportada en la encuesta, y pues cuando nosotros hacíamos el cálculo de la cantidad de casados y a los precios nos daba una cantidad exagerada, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, las redes sociales que llegan, o el capital social que llega a tener los integrantes del equipo, pues nos permite tener acceso o a flujos de información rápidos, que en otras circunstancias sería bastante difícil, aún siendo parte de o representando alguna autoridad del gobierno. Y recuerden que también luego hay bastante recelo, no ya entre instituciones, entre los propios departamentos de alguna institución. Y la otra parte que es importante, sobre todo por cómo nos reportan la información, es que sí se requiere que los miembros del equipo manejen el Excel en un nivel medio, y que algún otro miembro del equipo pudiera trabajar con el Stata, con el SPSS o con el ER. ¿Por qué ese requerimiento? Porque ahora los institutos de estadística han estado reportando la información no nada más en formato DBF, sino también en formato DTA, en formato Stata, en SPSS o en R. Y entonces muchas veces tenemos que pasar de esos formatos al formato de Excel. No hay mucho problema si
tenemos, por ejemplo, un cuadernillo de qué significa cada uno de los campos de la base de datos. El asunto que me he encontrado que es más común que algo extraordinario es que muchas veces no hay un cuadernillo en que nos permita conocer cómo está construida la base de datos. Entonces nosotros o el equipo ha tenido que inferir o tratar de construir su cuadernillo. Y eso lo aprendimos, y ahorita que estaba viendo una participación de República Dominicana, justamente en la primera experiencia, en el caso cero que marcamos la vez pasada, fue en donde descubrimos cómo hacer nuestro cuadernillo. Ahí estaba todo reportado en Stata, y luego en Stata veíamos los metadatos que te reportan, las características que tiene cada variable el Stata, ¿no? Cosa que en el Excel no se puede ver. Entonces lo que nosotros hacíamos era copiar esos metadatos y lo pasábamos a una hoja de Word, y ya que lo teníamos en Word, hacíamos nuestras impresiones y teníamos nuestro manualito para ir conociendo cada campo de la encuesta, ¿no? Y entonces ya luego eran esas hojitas a las que les teníamos más cuidado muchas veces que a las algunos archivos, ¿no? Y era nuestra referencia para todos. Y ese ejercicio que hice en República Dominicana con el equipo del PNUD lo hemos tenido que replicar en Costa Rica, en Honduras, y ahora, por ejemplo, que estuvimos en Guatemala, justamente su manualito del instituto era justamente un copiar y pegar de los metadatos del Stata, ¿no? Entonces, esos elementos sí son importantes tomarlos en cuenta para un proceso de simulación y se pueda trabajar bastante más ágil. El otro es el caso de la capacitación local. La idea de estos ejercicios de microsimulación es dejar un capital humano que tenga la posibilidad de en un futuro replicar el ejercicio de simulación. Que vendría siendo ellos, les deja uno la obra gris, como dirían los arquitectos y los ingenieros, que ya sería funcional, pero que no se ve, no está acabado, que no se le ven los acabados, o sea, que se vea bonito, pero ya el ejercicio de microsimulación ya se puede llevar a cabo y obtener resultados bastante adecuados para lo que se quiera evaluar de política pública, ¿no? Entonces, aquí lo que requerimos es que este equipo que se capacita, bueno, también se vaya actualizando en términos de la disponibilidad de información y de cómo ir alimentando el microsimulador con nueva información o irle incorporando temas nuevos. Por ejemplo, en el caso del primer simulador de México, el más académico, ese nada más se contemplaba el pago de seguridad social y el pago de impuestos. En el siguiente, pues ya llegó a calcular, además de pago de los impuestos por parte del trabajador, se llegó a contemplar algunas deducciones y se llegó a contemplar el pago de seguridad social por parte de los empleadores. Y ya para el último microsimulador que se hizo para una institución, particular aquí en México, bueno, ya se le incorporó algo que aquí en México se conoce como sueldo, como honorarios, además de lo de sueldos y salarios. Entonces, ahí nosotros hemos ido incorporándole nuevas cosas, nuevos elementos para evaluar el microsimulador de ISR en México. Entonces, eso es lo que nosotros también importamos al momento de querer formar recursos humanos. ¿Cuál es la otra parte de
eh, de estas visitas que hemos llegado a tener, que las personas, que los integrantes del equipo tengan hacia el exterior alguien que conoce cómo está la dinámica de su país, porque cada quien para microsimular parte de una idea preconcebida y va a hacer en función de el concepto que tengan o la construcción que tengan con respecto a su país, ¿no? O sea, si uno quiere analizar el caso de Uruguay y nunca ha estado uno, por ejemplo, en Uruguay o en Paraguay o en Nicaragua, pues la idea con la que uno va a empezar a trabajar es con la idea de su país, aun cuando te pasen la información. Y uno va a pedir información que uno sabe que en su país existe, pero que es probable que en otro país no exista o que a lo mejor sea más extensa, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre he peleado de que aunque tengamos estos elementos ahora virtuales, todavía la parte analógica que podríamos llamar, o la parte de visitas de parte del asesor o del consultor es importante. O sea, creo que estos procesos de microsimulación son más exitosos cuando alguien va al lugar para poder empaparse de la situación y de las condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces, todo esto, ¿por qué lo comento? Porque una de las últimas experiencias que tuvimos, que fue el caso de Venezuela, en Venezuela, por ejemplo, se le dio la capacidad la capacitación a una persona, y luego esa persona estuvo haciendo ejercicios de transferencias o propuestas de transferencias a los hogares. Y entonces él hacía la propuesta y nosotros la revisábamos y le decíamos, mira, creo que puedes todavía hacer esto, o creo que esto está un poco exagerado, a ver, dime qué fue lo que hiciste, y él lo iba afinando hasta que iba presentando un proceso de simulación más fino. Entonces, eso es lo que nos permite hacer este tipo de capacitación local, ¿no? Y bueno, después ustedes tienen la capacidad para ir formando nuevos recursos humanos y tener líderes en los diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, un grupo que fue muy rico en experiencias y en instituciones, por ejemplo, fue el de Ecuador. Ecuador llegó a 8 personas, iban del Instituto de Semplades, del Instituto de Estadística, del Sistema Tributario, y dentro de Semplades había de varios departamentos. Entonces, ahí permeó de manera muy interesante el tema de la microsimulación, ¿no? Y este es un tema que es fundamental y uno de los temas centrales, porque realmente información es casi sinónimo de delimitación del problema. ¿Por qué razón? Primero, porque nosotros tenemos que tener muy claro de dónde y por qué emana esa información. Y muchas veces lo que requerimos son leyes y reglamentos. Aquí los que tienen formación legal, pues dicen, bueno, es que la norma es fundamental para poder llevar a la práctica cualquier tipo de política pública, ¿no? Y eso pues generalmente va a emanar de nuestras constituciones. Después van las leyes y reglamentos para ver, por ejemplo, los sistemas de tributación, ¿no? Y ver las características que tiene el sistema de tributación, si es un estado federal, si es un estado central, si es una mezcla como México, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener muy clara esas características del país y de la política pública. El otro es, por ejemplo, el gasto social. También tenemos que ver en el tema del gasto social, por ejemplo, las normas y los requisitos que se requieren para los programas de transferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, si queremos evaluar el Prospera, bueno, buscar que la información
que te está dando el hogar, pues también contenga que los chicos han ido a la escuela y que los chicos han ido al médico para cumplir con los requisitos que tenga el programa, ¿no? Entonces, para que esta información, pues, para poderla cruzar con los requisitos del programa y poder imputarle que sí debes de recibir la transferencia o el apoyo, o que se debería de quitar, ¿no? Entonces, este tipo de elementos son bien importantes para también ir detectando qué problemas tenemos en términos de, al ser estos programas de transferencia muchas veces muy rígidos, lo que ocasionan es que personas que requieren el apoyo no lo reciben. Y cuando son muy laxos, lo que enfrentamos es que personas que no requieren el apoyo lo reciben. Y entonces ahí, como dirían los economistas, pues estamos enfrentando un costo de oportunidad. O sea, ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar cierto nivel de exigencia y siendo un poquito más laxos, pero para que lo reciba un mayor número de población? De las cosas que yo me he enfrentado ya fuera de la consultoría es justamente que los hogares más pobres son los que menos capacidad tienen para demostrar cierto tipo de condiciones. Por ejemplo, en el caso de México, hogares de bajos ingresos que no tienen forma de demostrar su nivel de ingresos. Entonces, ahí son hogares que requieren el apoyo, pero que no pueden demostrar que tienen un ingreso por abajo, o un ingreso por abajo del máximo valor del ingreso. Y luego tenemos individuos que van por el apoyo, que tienen un nivel de vida por arriba del máximo y que ellos sí pueden justificar o hacer o poder tener la capacidad de demostrar que tienen un valor o un ingreso menor al que realmente tienen. Entonces son de esos elementos que hay que tomar de repente en cuenta y bueno, tratar de ser lo más eficientes con el gasto, porque luego empiezan algunos con estas políticas de cuestionar si estas políticas de gasto son adecuadas o no. Mire, ahora con la información, ¿qué es lo que vamos a lograr? Con la información que tengamos de hogares o de otro tipo de información, como la parte de los impuestos, etcétera, lo que nosotros vamos a poder conformar es nuestra base de datos. Y aquí una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es los pesos que deben de tener los hogares, que es el famoso factor de expansión. Hay en algunos países en donde generalmente el factor de expansión, dadas las características de la población, generalmente son números enteros. Me ha tocado ver hogares que valen como por 33.55 hogares. Me parece un poco raro ese valor, que realmente no podemos tener 33 hogares y medio, ¿no? O sea, creo que ahí tendrían que redondear nuestras autoridades estadísticas y decir, bueno, son 34, o si son 34.2, 34. Entonces, es importante esa condición. Y la otra es que no pueden tener valores negativos. En el otro caso que me parece importante cuando construimos y evaluamos la base de datos, o calibramos, si ustedes quieren utilizar otro término, es ver que nuestros datos sean congruentes. Muchas veces el que responde la encuesta no es necesariamente el que mejor información tiene. Y una de las cosas que hemos ido identificando en algunas encuestas es que el integrante del hogar tiene servicios de salud, y al tener servicios de salud muchas veces el gobierno dicta que el que tiene servicios de salud tiene un ingreso o un salario mínimo que tiene que ser respetado por ley. Y nos encontramos con datos en donde hay población
con seguridad social, pero con un salario mínimo por abajo. Entonces ahí nosotros requerimos imputar ese salario mínimo a a esos hogares. El otro problema que podríamos enfrentar en términos de los salarios es el ingreso bruto y el ingreso neto. En muchas encuestas de ingreso te preguntan el ingreso bruto, pero difícilmente los hogares saben cuál es su ingreso bruto y responden su ingreso neto. Caso es el de México. Nosotros en México siempre hemos modelado el ingreso, hemos tenido que imputar el ingreso bruto y decir que lo que reportan los hogares en LENIC son el ingreso neto. Caso diferente es el de Costa Rica. Costa Rica, todos saben cuál es su ingreso neto y bruto, y por lo tanto ellos siempre han declarado su ingreso bruto. Por lo tanto, ahí no tenemos que imputar ningún ingreso bruto y automáticamente pasar al tema de la simulación. Entonces, esos detalles son bien importantes de tomar en cuenta, ¿no? En el otro caso es el tema de los chicos, ¿no? O sea, hay algunas, hay en muchas leyes que no es permitido el trabajo infantil y bueno, hay que ver ahí los reglamentos. Niños que trabajen y que sean menores de 15 años, pues no podemos modelar esa condición, y en tal caso si le vamos a modelar es para ver cuántos niños están trabajando y cuánto trabajo infantil tenemos dentro de la población trabajadora y qué condiciones laborales tiene, porque seguramente van a ser bastante precarias, ¿no? En el otro caso es el tema de los integrantes del hogar. Muchas veces vamos a encontrar hogares muy grandes y que no son muy interesantes para ir viendo cómo se está desarrollando el modelo de microsimulación. Pero en algunas ocasiones esos hogares con muchos integrantes, no todos tienen relación con el jefe con la jefatura del hogar. ¿Por qué? Porque muchas veces son trabajadores domésticos. Hay algunos hogares que todavía en nuestras economías tienen trabajadores domésticos de planta, tienen cocinera, jardinero, chofer. Esos integrantes del hogar pues no son miembros del hogar, por lo tanto esos hay que excluirlos del proceso de microsimulación, al igual que por ejemplo los huéspedes, ¿no? Entonces ese tipo de elementos hay que ir filtrándolos y calibrando el ejercicio de microsimulación. El otro tema que se me pasaba es el tema del trabajo formal e informal, que es un tema para nuestras economías fundamental. Y para modelar la formalidad o la informalidad es a partir de si reciben o no la prestación de seguridad social. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestras economías no es que sea formal puro e informal puro, sino que puede haber varias combinaciones. Puede haber desde el que no paga ningún tipo de impuesto, sería informal puro, y el que paga todo, que sería formal puro. Pero muchas veces vamos a encontrar empresas que sí pagan el impuesto pero que no pagan la seguridad social, o que sí pagan la seguridad social y que no te pagan los impuestos. Entonces ahí ya no estamos hablando de una formalidad tan clara, ni de una informalidad tampoco tan clara. Entonces, ¿cuál es el criterio que nosotros utilizamos para definir informalidad? Que tengan prestaciones de seguridad social. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra piedra angular para definir formalidad, porque además es más fácil que te declaren la formalidad que el que paguen o no paguen impuestos. Hay incentivos para declarar que pagan impuestos aunque no lo hagan. Entonces, porque muchas veces creen que con la encuesta les puede caer el organismo recaudador. Entonces, ese tipo de elementos hay que ir tomando en cuenta en el proceso o en este ejercicio de simulación. Bueno, me he estado tardando otra vez y voy ya
Bueno, ahora, en términos de la base de datos, aquí nosotros tenemos también que ver si tenemos, en términos ya sea de impuestos y de transferencias, si tenemos quiénes son los beneficiarios directos y quiénes pagan. Generalmente en las encuestas de ingreso gasto de los hogares las reportan. El asunto aquí es cómo hacer o cómo identificar qué miembros del hogar trabajan, qué miembros del hogar reciben alguna transferencia. Y eso lo podemos hacer en el Excel o en el Stata. En el Excel colapsando la base, en el Stata haciendo una tabla dinámica y queda ya nuestros datos y podemos trabajar de manera directa y sin ningún problema. Eso es cuando no tenemos ningún problema y el rompecabezas tiene todas las piezas adecuadas. Cuando empezamos a tener algún problema, y luego Lalo esto lo va a profundizar, es el tema de la imputación, ¿no? Muchas veces tenemos una información parcial y nosotros tenemos que imputarla si reciben o no el bien o servicio, que es un poco nosotros lo que hicimos hace unos meses con Guatemala, ¿no? O sea, nosotros no teníamos el criterio de dónde estaban recibiendo la vacuna y entonces tuvimos que imputarlo a partir de dónde se atienden cuando tienen problemas de salud. Y entonces ese fue nuestra variable clave para decir, bueno, si aquí fueron atendidos, aquí son vacunados los chicos, ¿no? Y entonces ahí se les imputó en dónde reciben la vacuna y es una transferencia no monetaria a los hogares. El otro son procesos de simulación en donde, como nosotros ya vimos, también simulamos el ingreso bruto, porque estamos tratando de identificar a partir del reportado como neto, identificar cuáles son nuestros ingresos brutos. Y por ejemplo, hay algunos que se pueden poner muy exquisitos si tenemos toda la información de ver, bueno, él tiene este ingreso bruto y además le sumamos toda la contraparte de deducciones que pudo hacer. Y ahí las deducciones son bien interesantes porque habría que ver si son en el país son declaraciones por hogar o por individuos. Y si son por hogar y tienen familia y pueden deducir algunos conceptos de escuela, de las escuelas de los hijos, si son particulares, a quién se la imputa, ¿no? Y entonces algo que parece pues fácil en el papel, ya cuando estás en los datos, no sabes si le imputas, si tienen dos hijos, uno a cada miembro del hogar, o le imputas los dos al que tiene el ingreso más alto, etcétera. Eso, por ejemplo, en México nos ha pasado con los que ganan arriba de 400,000 pesos y generalmente tienen trabajan como médicos, ¿no? En el otro caso es buscar fuentes secundarias para la conformación de la base de datos, o que nos ayude a la conformación de base de datos, o que sean parte de la base de datos. Y ahí, por ejemplo, es en el caso, por ejemplo, de las gasolinas. En México el precio de las gasolinas no está reportado, o no está reportado hasta hace algunos años en la encuesta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a otro tipo de fuentes e ir por la información, ver cuánto era su precio a nivel nacional en ese periodo, y luego también buscar la información de el precio de las gasolinas en Texas y ver ahí el diferencial entre la gasolina de Texas y la gasolina de México. Además que necesitamos el tipo de cambio y a partir de ahí ver qué tanto tenía el subsidio o el impuesto la gasolina en México, ¿no? Entonces este tipo de información secundaria nos sirve para completar la información que nos proporciona la encuesta de ingreso gasto de hogares y poder construir toda nuestra base de datos con la que vamos a estar trabajando el microsimulador. Ahora,
la otra parte es empatar lo que se quiere hacer con lo que se puede hacer, ¿no? Muchas veces cuando uno les habla de procesos de microsimulación, como yo les decía al inicio, las expectativas son muy altas, pero ya cuando uno tiene los datos, ya no podemos hacer todo lo que deseamos, ¿no? Por eso es importante ver qué limitaciones técnicas tenemos, qué información disponemos y la capacidad del recurso humano. Por ejemplo, en el tema de que me preguntaban sobre el impuesto predial, es un impuesto que muchos hemos querido modelar, pero que ya les he platicado, la encuesta no te pregunta del espacio físico de la vivienda, sino de las cualidades de la vivienda. Y entonces eso es muy complicado a la hora de tratar de imputar el tamaño de la vivienda. Podríamos decir, bueno, el tamaño de la vivienda media es de tanto, pero nosotros tendríamos también que ver si hay, en el caso de las viviendas en cierto tipo de regiones, si hay algo de segregación socioespacial. O sea, en algunas ciudades en México, ustedes pueden ver que todas las casas pertenecen más o menos al mismo estrato social. Por lo tanto, podríamos imputar el tamaño de la vivienda o el tamaño de los cuartos a un tamaño estándar. Pero hay en otras, como en el caso de México, en donde las ciudades se han ido construyendo conforme ha ido creciendo la población sin ninguna planeación, ¿no? Por ejemplo, son las poblaciones fronterizas, y entonces ahí pueden encontrar dentro de una misma manzana casas muy grandes y casas pequeñas, o casas que están se están construyendo y que son un solo cuarto. Entonces, difícilmente podríamos imputar el tamaño o establecer un tamaño de un cuarto, ¿no? Por las características que se están presentando en términos espaciales este tipo de condiciones socioeconómico-espaciales en los países. El otro es que muchas veces no contamos con el equipo o con el software o con las licencias correspondientes para llevar a la práctica esta idea, ¿no? A lo mejor algunos dicen, bueno, yo quiero ser el predial, si se puede, si tengo la información, pero resulta que no tengo el software para hacer la georreferencia. Bueno, entonces ahí te vas a tener que limitar a hacer la presentación a nivel meramente estadístico, sin estas gráficas que tienen que ver con la georreferencia, en donde te puede ir diciendo, mira, esto, así se comporta este impuesto en tal región, en la región A y en la región B, y ve cómo se comporta el impuesto de manera diferente, cómo se recauda más en el exterior que en el interior, etcétera, etcétera. Bueno, estoy pensando en voz alta. Y luego son los recursos humanos. Luego, aquí en los recursos humanos también habría que ver que entre más jóvenes son más inquietos por aprender, y ya los más grandes de repente no están tan inquietos y pareciera como que van castigados al proceso, ¿no? Entonces, de microsimulación, o que ya les van a cargar más de trabajo y ellos ya están pensando en la jubilación. Entonces, ese tipo de cosas nos han llegado a ocurrir en el modelo, en el ejercicio de microsimulación, y bueno, hay que buscar que cada uno, en función de sus características e intereses, pues se sienta incluido y empiece a trabajar, ¿no? Entonces, son estos elementos que hay que ir contemplando, ¿no? Bueno, ya habíamos visto el asunto de las limitaciones y que ir acortando estas condiciones con las autoridades pertinentes. Y luego, aquí, muchas veces el microsimulador puedes tú modelar varios cambios al mismo tiempo, pero muchas veces unos van a tener un efecto positivo y otros van a tener un efecto negativo.
si tú los analizas juntos, a lo mejor va a parecer que no hay ningún efecto en términos de la política. Entonces, o de la política pública, lo que ustedes tienen que hacer es ir aislando cada problema. Por ejemplo, es en el caso de lo que yo les comentaba hace rato, el caso de Guatemala con mi bolsa segura. Lo que hicimos fue modelar las 4 características y aislarlas. Las puedes sumar, esas políticas de mi bolsa segura, donde iban adultos mayores, población marginal en Guatemala, madres solteras y madres menores a 20 años. Y si tú los modelabas juntos, te daba un valor, y si los modelabas de manera individual, te daba otros valores en términos de incidencia y en términos de grupos beneficiados. Entonces, ahí sí es importante ver y tener los resultados más finos posibles para ver cómo se está dando la incidencia en los diferentes hogares. Y bueno, miren, esta es una condición ideal, que todas nuestras piezas de rompecabezas calcen a la perfección y que se pueda armar el rompecabezas. Y bueno, ya no le pusimos un mapa o una fotografía en donde nosotros podemos llevar a la práctica nuestra política pública, que esté bien armada, que no haya un asunto ahí que no se vea completa el afiche, y que nos permita llegar a tomar buenas decisiones. Esa es la condición ideal o la condición perfecta que nosotros tendríamos, ¿no? Y si ustedes se fijan, cada una de las piezas es lo que hemos venido platicando, ¿no? O sea, capacitación local, equipo de recursos humanos, conocer el objetivo, el análisis de la política pública lo tenemos en el centro, la base de datos y la información. Y si ustedes quisieran hacer un rompecabezas de 9 piezas, bueno, pues a lo mejor ahí todos podrían poner a los actores políticos, ¿no? Y verlos desde el punto de vista de la acción colectiva, cómo poder hacer el lobbying para llevar a la práctica este tipo de política pública, que ya no está dentro del ejercicio técnico de microsimulación, ¿no? O sea, la otra parte, a lo mejor la gestión administrativa o la adquisición de nuevos recursos, dependiendo del tipo de política pública que quieran implementar, ¿no? Bueno, estas son condiciones cuasi ideales, en donde tenemos casi todas las fichas, a excepción de nuestra información, y que esa información hay que irla complementando con información secundaria. Y ahí, para que la pieza calce, o vamos a suponer que la pieza de información es una pieza más chiquita, hay que irle resanando, dirían los artesanos, poniéndole ahí una parte de información secundaria, de tal manera que al final calce perfectamente con la ficha, y que se pueda formar la ficha de información con la información disponible más la información secundaria, y que calce como si fuera una condición ideal. Eso es lo que a mí me parece más condiciones cuasi ideales, que es lo que más vamos a estar enfrentando en nuestros ejercicios de microsimulación. Luego va a haber una subutilización de recursos. Este tema ya lo he enfrentado una o dos veces. Es cuando tengo o he tenido equipos o integrantes de los equipos que tienen otra formación y que para el proceso de microsimulación no los podemos integrar completamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Ecuador, cuando se hizo los mapas, realmente teníamos primero que tener los resultados para después poder generar los mapas, y los mapas creo que nos faltó ahí poder sacarles más jugo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, ahora de Guatemala, en el tema de que no pudimos relacionar el tema micro con el tema macro, y teníamos ahí nosotros a una persona que manejaba bien los instrumentos econométricos,
y que realmente al no poderla integrar o no integrar su tema, esta persona siempre estuvo como muy periférica de nuestro ejercicio, y creo que por ahí eh, creo que subutilicé ese tipo de recurso. De repente estaba, de repente no. Entonces, por eso es importante ver las cualidades de los miembros del equipo, y si tienen la oportunidad con las autoridades decirle, mira, es extraordinario esta persona, pero los requisitos que yo, las cualidades que yo requiero de los integrantes son estas. Si él no las cumple, a lo mejor para otro ejercicio sería fundamental, pero para este no. Entonces, eso en los próximos ejercicios recomiendo que lo hagan para evitar esta sensación de estar subutilizando a los compañeros que podrían estar haciendo otra actividad más productiva. Y bueno, pero bueno, esta todavía es viable, puede uno realizar el ejercicio. Esta es en donde no podemos armar nada. Es que, si se fijan, es el rompecabezas como lo tenemos, no hay forma de calzar las piezas. O sea, podemos tener la información, pero esa información no calza con nada. O sea, podemos tener una información que no nos sirve para analizar la política pública, que el equipo recurso humano tenga otras cualidades, que no conozca la base de datos, que haya resistencia de la capacitación local, eso nunca nos ha pasado, que la conformación de la base de datos sea completamente, o que sea imposible de realizar. Por ejemplo, que tengamos unos datos del 98, como ya nos ha pasado, contra información del 2017, y que uno tenga 10.000 datos y otro tenga 1.000. O sea, difícilmente vamos a poder trabajar con esa información. Entonces, ahí estaríamos forzando mucho nuestro ejercicio de microsimulación, y ahí sí lo que yo recomiendo es decir, bueno, necesitamos primero tener las fichas adecuadas y ya después hacer el ejercicio de microsimulación. Y eso sería todo. Muchas gracias. Otra vez me tardé 1 hora, según yo nos íbamos a tardar 20 minutos. Eso es todo, y yo creo que nos veremos en estos días, y en la próxima semana nos vemos. Lalo, ya terminé. Gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Buenísima la presentación, excelente, súper ilustrativa. Gracias. No sé, colegas, yo creo que podemos abrir un espacio para algunas preguntas. Ya estamos sobre el tiempo. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas. Estamos revisando acá la ventana de chat, pero no hay nada por ahí. Si alguien quiere, igual podríamos utilizar los micrófonos y pudieran hacer su pregunta. Si no, bueno, si se les ocurre más tarde, no sé, en otro momento, ya saben, a través del foro, trataremos de dar respuestas pronto, ¿no? Pueden hacerlo por ahí. Parece que no. Oh, no, ¿sabes qué, Lalo? Bueno, yo estoy viendo aquí y parece que otra vez hay problemas ahora de conexión, ¿no? Ayer hubo problemas con la presentación y ahora hay problemas, algunos con la conexión, o a lo mejor con el cambio de horario. No sé, ¿No? Puede ser, la verdad es que no sé. Pues no. No hay ninguna... No hay. Tenemos personas de República Dominicana, no sé si quisieran comentar algo. En el caso de Ecuador también he visto ahí Solo tenemos una pregunta que hicieron al inicio de la sesión sobre alguna recomendación de una página o sitio donde pudieran
aprender a manejar Stata o SPSS? Es como la única pregunta aquí. Ah, sí. Gracias, Iván. Sí, hay muy buenos recursos. De hecho, ¿qué hacemos? ¿Qué será lo mejor? Yo creo que a través del foro, ¿no? A través del foro, porque hay por lo menos por lo menos un par de links súper buenos en español y en inglés, en el que pueden conocer los comandos básicos y hacer muchas cosas. Entonces los podemos escribir en el foro. Bueno, en el caso de Excel, aunque no hicieron esa pregunta, en el caso de Excel, a mí lo que me ha dado resultado es comprar un libro, o a lo mejor ustedes ya no compran algunos el libro y lo puedan bajar en el Kindle o en algún dispositivo, y utilizarlo como un libro de consulta o como un tumbaburros, y ahí me va indicando algunos comandos. En el otro es ir viendo las habilidades de nuestro entorno, de las habilidades de nuestros compañeros de trabajo, y preguntarles qué han ido haciendo con el Excel. Así también he ido trabajando yo en mi ejercicio diario. Entonces veo que alguien ya hizo algo diferente y entonces le pregunto cómo le hizo y trato de anotarlo para ir teniendo más herramientas cuando me tengo que enfrentar a este tipo de ejercicios de microsimulación. Entonces yo sí les recomiendo esa técnica. Ahora hay otros que ya están más digitalizados y que utilizan ¿cómo se llama? El YouTube, ¿no? Y hay algunos que ya serían programas de televisión o blogs que las personas les ayudan a capacitarlos en el Excel, ¿no? Entonces, eso también podría ser otra alternativa. No sé si en el Stata y en el SPSS y en el R también también hay canales de YouTube para el Stata, de hecho. Uh-huh. Ahora que estabas comentando me acordé. Sí, hay muchos recursos. Oye, Beto, perdón por interrumpirte, de hecho, si quieres terminar. Uh-huh. No, ya acabé. Ok. No, hay otra preguntita. Mira, por acá, Agripina Hurtado nos comenta. Le gustaría saber cómo puede implementar un proceso de microsimulación sobre una población específica, en este caso, población afrodescendiente. Bueno, pues, de entrada necesitamos contar con los datos, ¿no? Para esa población, que los datos distingan, identifiquen esta población. Beto, ¿tú quieres ahondar ahí? Sí, mira, hay muchas veces en las encuestas de ingreso-gasto de lugares que te preguntan la raza o las características étnicas de la población. Por ejemplo, tanto en Guatemala como en México, a lo mejor no te preguntan directamente cómo te consideras, si eres mestizo, criollo o indígena, y muchas veces lo determinan a partir del manejo de la lengua. En el caso, por ejemplo, de lo que comentan en las poblaciones afroamericanas, ahí no sé si, podría ser la lengua, también podría ser la religión, y a lo mejor hay algunas zonas muy específicas donde hay población afroamericana. Por ejemplo, aquí en México tenemos el caso de Veracruz y de Guerrero, en donde sí hay más población afroamericana. El problema que nosotros tenemos es que ya están tan incorporadas que muchas veces son católicos, no los podemos identificar por religión, manejan el español, y entonces a nosotros se nos complica más por identificar que son, por ejemplo, afroamericanos. También, por ejemplo, en donde he visto ese problema para identificarlos, y no sé ahí que me pudieran comentar los compañeros de República Dominicana, ellos también hacen mucho esta distinción entre los negros haitianos y los dominicanos, y ellos se manejan bajo otro concepto. Entonces,
ahí nosotros necesitamos revisar las encuestas de ingreso-gasto de los hogares y también la concepción que tienen de población afroamericana, ¿no? Eso sería todo. Gracias, Beto. Sí, sí, bueno, pues sí, claro, depende mucho, bueno, todo lo que comentas y claro, en las encuestas, cómo se capte, que es como tú dices, muchas veces es autoidentificación, muchas veces es por lengua, etcétera. Hay todo un debate ahí, pues, ¿no? Pero el tema es que se capta en la encuesta y en realidad son muy pocos los países, ¿no? Guatemala, Ecuador, Panamá, población afrodescendiente, Ecuador, me parece, población Brasil, afrodescendiente indígena, Brasil, afrodescendiente indígena, sobre todo afrodescendiente. Entonces, bueno, lo ideal es eso, ¿no? Que en la encuesta se capte la población y que tenga, digamos, que esa población esté estadísticamente representada, digamos. también. Y sí, digamos, se puede al final calcular los efectos de una microsimulación en general sobre esta población, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, en República Dominicana, ver cómo la están captando, porque ahí también hay afrodescendientes, igual en Cuba, en Puerto Rico, ¿no? Entonces, eh, también ver qué concepción se tiene eh, en el caso, por ejemplo, de México, en si eres mestizo, no eres mestizo, eres indígena, si eres moreno, eres blanco, o sea, que también en nuestras culturas el ser indígena o ser negro es malo y entre más blanco mejor. Yo la verdad empiezo a tener mis dudas con respecto a si entre más blanco mejor, ¿no? Por el tema de las enfermedades, ¿no? Pero bueno, eso ya cada quien es las concepciones de cada uno, ¿no? Lalo, Gracias, Beto. Sí, sí, sí. Vamos a compartir manual de Stata básico al grupo. Bueno, no podemos. ¿Cómo podrás compartir? O si vamos a compartir, no me queda muy clara la pregunta. ¿Tú sí, tienes? yo creo que ahí, mira, ¿por qué no compartes el manualito que tienes del Stata, uno que hiciste de un curso para Tampico, creo, ¿no? Sí, 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 tengo yo por ahí algo. Bueno, lo que pasa es que no me queda claro si Alfonso si tiene un manualito y él lo quiere compartir. Ah, ahí está, tiene uno básico y desea compartirlo. Yo creo que pudiera ser enviárselo quizá pues a mí o a Alberto o a Iván. Podemos poner el email ¿para qué? Para que se cuelgue en el sitio y entonces todos los pueden claro, en la plataforma o a la monitora, exacto. Se cuelga en la plataforma y entonces todos lo pueden descargar, ¿no? ¿Te parecería bien, Alfonso? Yo creo que el tutor virtual, si se pudiera compartir el email, ahí está. Eso. Y yo a través del foro también les voy a compartir entonces dos o tres links que tengo por ahí súper buenos sobre Stata y hay otros recursos, ¿no? Eso. Sí, hay uno que creo que es importante es decir que en qué versión se aplica ese manualito, ¿no? Porque recuerda que para el 9 tenías que abrirle un poco a tu memoria RAM y ya para la 11 o 12 ya automáticamente no tienes que dar el comando para abrirlo, etcétera. No me acuerdo cómo se llamaba el comando. De que ya ahora se abre automático. Sí, ahora ya es automático, claro. Y ahora está el Stata 14, ¿no? Y creo que dentro de unos días sale el 15. Entonces sí sería bueno aclarar para qué versión, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues parece que no hay más. No, hay uno yo provengo de una comunidad indígena, Ok. Tequia, y la educación es el conector para hacer y tener representación estadística. O,
¿Cómo no? Yo ahí sí no entiendo cómo No, yo tampoco, no, la no parte me... de la educación. Aló, Francisco Mm, Checo de República Dominicana. Quisiera darle una información a Alberto que ha requerido en más de una ocasión comentario de un dominicano sobre el asunto del manejo de la raza. Aló. ¿Qué ¿Sí? pasó? Sí, Ah, sí, Alberto, sí, te como creo que escucho. en dos ocasiones señalaste de qué dicen los dominicanos sobre el problema del registro por etnia en las Sí. estadísticas. Mira, la información que tengo es que en el censo del 60, de la década del 60, fue la última vez que se le preguntó a los dominicanos cómo se percibía, si mulatos, Ujú. si blancos, si negros. De ahí para acá no hay estadística. Sin embargo, hace un mes y tanto participé de una reunión con algunas entidades que tienen que ver con estadística, incluyendo la ONU, MEPID, y ahí vi que había interés en incorporar ese tipo de preguntas en los próximos censos. Parece que se van a dar los pasos para que así sea. Sí, es que pareciera una, como que por default había que hacer esa pregunta y realmente no se hace, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita lo que comenta Sonia, ocasión, ¿no? Generalmente nosotros en México, el que es indígena va a tener un bajo nivel educativo, pero para nosotros la lengua es como nuestra variable clave. Por ejemplo, lo que tú ahorita comentas, para República Dominicana no tenemos a la variable, ¿no? Así es, se abandonó recogerla hace ya como 50 años, ¿No? lamentablemente. Y yo no sé, ahí por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en República Dominicana que había mucho haitiano, ¿no? Y que los haitianos, eh, bueno, además de que buscan trabajo ahí, todavía tienen a mantener más, o no sé, a lo mejor yo estoy eh, abusando del ejercicio de observación, si tengan más o hayan mantenido más sus tradiciones africanas y por ahí podríamos identificar su raza, pero no sé, ahí la verdad es que nunca he estado en Haití y el haitiano con el que al que yo conozco ya tampoco practicaba mucho la religión, bueno, las cuestiones africanas, ¿no? O sea, eh, un poco ahí la verdad es que estaría yo remitiéndome a las novelas de Jorge Amado, en estas tradiciones en Brasil de los afroamericanos y esta cultura sobre estos culturas a las deidades africanas y ese tipo de cosas, pero que lo pudiera captar la encuesta, pero no sé si en las encuestas se haya contemplado eso. No No, sé, no, ahí en no, República Dominicana o en el resto de América Latina. no, aquí no se está haciendo, como te dije, se está planeando, por lo menos se está comentando ya para ver cómo se incluye en los próximos estudios. Sí, 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 vaya. sí. De hecho es todo un tema en América Latina, ¿no? De hecho, acabamos de hacer una actualización de unas secciones del informe de desarrollo humano. Nos hubiera encantado hacer un análisis, por ejemplo, enfocado, ¿no? En la condición, o la identidad étnico-racial, y fue súper complejo. La verdad es que la mayoría de las encuestas de América Latina no lo captan, si lo captan mal, pero no hay datos consistentes, ¿no? Solamente por ahí pudimos rescatar algo de Guatemala y algo de Panamá y de Ecuador, pero sí es una pena que no se ha abordado de una manera, digamos, seria en los institutos de estadística esta cuestión. Por ahí, creo que ya Sonia ya aclaró, mientras no estudies siendo proveniente de una comunidad indígena, no estás o no existes para los datos estadísticos. Bueno, claro. Bueno, sí, es todo un tema muy importante en América Latina. Sí, gracias, Sonia. Bueno,
pues parece que ya no hay más, ¿no? No sé si Iván tenga alguna otra pregunta por ahí. No, no hay nada más por ahí adicional. Bueno. Pues, entonces yo creo que nos vemos la siguiente semanita. De nuevo como programa de radio, como cada semana. Esperamos que la pasen muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Y eso, cualquier duda que les pueda surgir a través del foro, y por ahí les compartimos el tema de los recursos estos del Stata. Y entiendo que se va a colgar el manualito de Stata básico, ¿no? Que van a compartir. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y también, bueno, chequen lo del Excel. Yo les recomiendo antes que entrar a Stata o cosas como R, busquen en el Excel. Creo que el Excel les resuelve les resuelve muchas cosas. No necesitan comprar el Stata. No trabajamos para Microsoft, no le estamos haciendo ninguna... Yo creo que sí trabajo para Microsoft, Alberto. No, yo no trabajo para Microsoft, pero por lo menos en todas las computadoras que llegas encuentras Excel y no Stata, ¿no? Y en el Stata luego tienes el problema de la licencia, ¿no? Eso es cierto, sí. Entonces, y el R sería lo más adecuado, pero R no, es todavía más reducido la población que maneja R. O lo otro antes que el Stata, el SPSS, ¿no? Pero eso sería, nos vemos la próxima semana. Eso. Bueno. Saludos. Gracias, Lalo. Gracias, Cuídate, Alberto. Gracias, Iván. Gracias a todos. Chao.